A continuación se presenta una solución del ejercicio 977 del libro de termodinámica Zengel, novena edición, realizado por Carlos Mauricio Franco y Sebastián. Entonces, siguiendo los 7 pasos recomendados por el libro, tenemos que en el enunciado nos dan a considerar un ciclo ideal Ericsson donde se tiene aire como fluido de trabajo a flujo constante, donde nos dicen que al inicio de la compresión isotérmica el aire se encuentra a 27 grados centígrados y 120 kilopascales, durante el cual se van a rechazar 150 kJ sobre kilogramos de calor y la transferencia de calor ocurrirá a 950 grados Kelvin. Entonces, nos piden determinar la presión máxima en el ciclo, el trabajo neto por unidad de masa de aire y la eficiencia térmica en el ciclo. Entonces, siguiendo con un esquema del enunciado y el diagrama de temperatura, entropía y presión volumen constante, observamos que en un ciclo Ericsson del estado 1 a 2 se realiza una expansión a temperatura constante, donde hay una adición de calor. Del estado 2 a 3 tenemos una regeneración a presión constante, donde se realiza transferencia de calor del fluido al regenerador. Del estado 3 a 4 tenemos una compresión a temperatura constante, donde se rechaza calor. Y del estado 4 al 1, para completar el ciclo, tendremos una regeneración a presión constante, que sea la transferencia de calor del regenerador hacia el fluido de trabajo. Entonces, observamos que del ejercicio tenemos los siguientes datos. Entonces tenemos la temperatura al inicio de la compresión isotérmica, que en nuestro caso va a ser T3, que también va a ser la temperatura en el estado 1, con un valor de 300 Kelvin. Nos dan también una temperatura que del enunciado se puede observar que es la de sumidero caliente, ya que es la presente durante el proceso de expansión isotérmica, con un valor de 950 grados Kelvin. Nos dan también la presión al inicio de la compresión isotérmica P3 con un valor de 120 kilopascales. Nos dan el calor que se entrega al aire en la compresión isotérmica de 150 kJ sobre kilogramo y necesitamos aparte la constante del aire, que va a ser 0.287 kJ sobre kilogramo Kelvin. Luego, continuando con las suposiciones a la hora de realizar el ejercicio, tenemos que se va a trabajar con aire estándar. No hay fricción del fluido con los diferentes sistemas, como tuberías, compresor, turbina. El proceso de expansión y compresión se da en estado de cuasi equilibrio. La transferencia de calor en la tubería es despreciable y el calor que entra al regenerador es el mismo que sale. Esto se da porque es un ciclo Ericsson ideal. Aparte, la energía cinética y potencial son despreciables en nuestro caso de estudio. Entonces, para resolver el ejercicio tenemos planteado, como es un proceso isotérmico reversible, conocemos que el calor a la salida está dado por la temperatura de sumidero frío multiplicada por el cambio en la entropía, que va a ser nuestra primera ecuación. También conocemos del proceso isotérmico con gas ideal que el cambio en la entropía está dado por el calor específico por el logaritmo natural de la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada menos la constante del aire por el logaritmo natural de la presión de salida sobre la presión de entrada, tomando esta como ecuación 2. Y a su vez, la eficiencia para un ciclo Ericsson va a ser igual que la eficiencia para un ciclo de Carnot, dada por 1 menos la temperatura de sumidero frío sobre la temperatura de sumidero caliente. Continuando ahora con los cálculos para realizar el ejercicio, primero tenemos que para la compresión isotérmica, o sea del estado 3 a 4, usando la ecuación 1, tendremos que el cambio en la entropía va a ser de menos 0.5 kJ sobre kilogramo Kelvin. Este menos se da ya que el calor está saliendo del sistema. A su vez, si tenemos esta ecuación y la reemplazamos en nuestra ecuación 2, hallamos que el cambio en la entropía está dado por menos la constante del aire por el logaritmo natural de P4 sobre P3, que en este caso la presión máxima está dada por P4, que reemplazando de la ecuación nos da un valor de 685 kilopascales para el ciclo Ericsson y es la máxima presión.
Ahora, para hallar la eficiencia térmica, usando la ecuación de la eficiencia de Carnot, que también va a ser la misma para el ciclo Ericsson, tendremos que nos da un valor de 68.4%. Ahora, para hallar el calor neto, tendremos que, como en el ciclo Ericsson es isotérmico reversible, entonces el cambio de calor se va a transformar directamente en trabajo. Esto quiere decir que no hay pérdidas en esta transferencia. Entonces, para hallar el trabajo necesitamos conocer el calor de entrada, que se va a hallar con la multiplicación de la temperatura de sumidero caliente por el cambio en la entropía, que ya lo teníamos previamente, obteniendo así un valor de 475 kJ sobre kilogramo, donde finalmente el calor neto, el trabajo neto es de 325 kJ sobre kilogramo en el sistema del ciclo Ericsson. Ahora, a modo de conclusiones, podemos observar primero que como en el ciclo Ericsson hay un proceso de regeneración, este permite que se tenga una mayor eficiencia que en otros ciclos como pueden ser el ciclo Brayton o ciclo Diesel. A su vez, el valor de eficiencia térmica obtenido de 68% parece ser un valor muy alto para este ciclo, pero se explica por la gran cantidad de simplificaciones y suposiciones realizadas, lo que puede dar una disminución en la eficiencia real del sistema, pero realmente nos ofrece un panorama general del comportamiento del ciclo Ericsson. Es importante notar que el ciclo Ericsson se trabaja con un motor de combustión externa, lo que nos conlleva a una menor contaminación en el combustible y una mayor eficiencia que otro tipo de ciclos, como puede ser el diésel. Muchas gracias.